no quiero decir disparate, pero son unas especulaciones increíbles. Dentro de este movimiento, donde ya existían los saduceos, fariseos y este grupo de esenios, se distinguen los saduceos como el grupo conservador, aristocrático, pero socialmente liberal. Y en ese sentido, ellos entienden que la Torá está escrita totalmente por carácter y por inspiración divina, y fue dada a Moisés directamente de parte de Dios. Y no creen en la Torá oral. Y vamos a ver ahorita qué es la Torá oral y qué es la Torá para el mundo moderno hoy. Vamos a hablar ahorita de eso. Pero inicialmente, de lo que se está hablando aquí de la Torá, es básicamente lo que nosotros conocemos como los 5 libros y como también los profetas. Porque algunas veces dice la Torá a los 5 libros, otras veces dice la Torá a todo el componente de lo que usted y yo conocemos como el Antiguo Testamento. Aunque algunas veces dividen la Torá, y ahorita vamos a ver lo que se llama la Taná, por qué se llama Taná, que compone los profetas, los escritos y los 5 primeros libros de la Biblia. Lo vamos a ver ya mismo. Obviamente, los saduceos no creen en la interpretación en ese momento dado de la historia de la Torá oral. La Torá oral no es otra cosa que la interpretación, ya vamos a ver a través de los siglos que han hecho maestros o rabí importantes que han contribuido a la preservación de la tradición, de cómo debe interpretarse, cómo debe hacerse una buena interpretación de la Torá y vivirla. Recuerde que el judaísmo va a contemplar que la Torá no es sencillamente unos mandamientos, como yo creía cuando era nene, que me habían enseñado en la escuela bíblica, que los judíos lo único que sabían eran los 10 mandamientos. No, la Torá es un código completo, un sistema de vida, que vamos a ver ahorita, que se compone de 613 mandamientos, dividido la Torá en 54 partes. Pero vamos a ver ahorita. Están los saduceos y los fariseos, que creen en la Torá escrita y en la Torá oral. Y obviamente, introducen los famosos rabí, que son la gente que pueden trabajar con las decisiones de la vida judía del momento. Luego de ese momento que estamos viendo, ahí es donde vemos a Jesús, momento histórico, vamos a conseguir ya final, después de la muerte y resurrección de Jesús, encontramos la revuelta de los celotes, otro grupo nacionalista importante, y que obviamente para los judíos es fundamental mencionarlo, porque recuerden lo que habíamos hablado de las 4 relaciones que se supone que el judío mantenga, que es la relación de él con Dios, de él con la Torá, de él con la humanidad, de él con Israel y de la humanidad con los judíos. Así que es fundamental para los judíos entender que este grupo, los celotes, que eran ultranacionalistas, defienden Masada, y obviamente sabemos todos sabemos lo que pasó en Masada, que ellos se suicidan, cometen suicidio antes de rendirse ante las legiones romanas. La escuela farisaica es la única que sobrevive a la destrucción del templo, y obviamente con el tiempo se van transformando y obviamente van dividiéndose, y ahí es que comienza la famosa cuando se esparcen por todo el mundo, y obviamente nacen los famosos sefarditas, que los judíos entienden que estaban ahí desde la construcción del templo de Salomón, porque Salomón había enviado un grupo de israelitas para España, y obviamente los historiadores dicen que había un grupo de sefarditas judíos
hacían siglos viviendo en España. Y obviamente la historia salta, hay como un vacío, donde no se ve propiamente comunidades fuertes de judíos, aunque sí estaban presentes, y lo vamos a ver ahorita, pero no hay una presencia en la historia occidental, porque ya es dominada por el famoso Imperio Romano. Y obviamente ya de ahí comienzan los famosos grupos de aquellos que huyeron hacia la Europa oriental, y aquellos grupos que estaban ahí en España, conocidos como los sefarditas, y los de Europa, conocidos como los askenazis. Así que de ahí pasan a identificarse ya en el siglo IX un grupo como los craítas. Este grupo no creen en la interpretación rabínica, ellos creen directamente en la Torá literalmente como están. Ante ese grupo se levanta otro grupo llamado los rabinitas, y estos, la distinción entre los rabinitas y los craítas, en primer lugar comenzó porque ellos creían, los rabinitas, en lo que podía decir el rabí y en prender las velas el Shabbat, en el sábado, ¿no? El día que observaban, que guardaban. Y en adición a eso, un detalle interesante es que los craítas decían, la Torá es tan literal que no podemos juntarnos con nuestras mujeres en la relación íntima en los sábados. Sin embargo, los rabinitas decían, al contrario, los sábados es un buen día, porque ese es el día de Dios. Así que ahí es cuando mejor usted puede estar en esa relación íntima con su esposa, ¿verdad? Qué detalle interesante. Pero ciertamente ese grupo de craítas se fue poco a poco desintegrando, ¿no? Y se preserva la tradición rabínica, que obviamente es parte de lo que tenemos hoy en día. La historia da un gran salto, y ya los comenzamos a ver otra vez, el grupo de los Hasidín y los Magnidín en el 1700. Y obviamente la diferencia y el impacto grande que tienen los Hasidín es que ellos le dan la importancia a la educación. Ellos dicen, la educación es una de las maneras de poder estar cerca con Hashem, con GD, con la nomenclatura de Yahvé o Jehová, que nosotros conocemos. Que eso es harina de otro costal, eso es como 3 días nada más de estudio sobre eso. Así que ellos dicen, si yo estudio la Torá, yo me voy a acercar a Dios. Y obviamente nace un sentido místico, un sentido espiritualista, que obviamente no existía en esos movimientos, hasta marcadamente como lo plantean los Hasidín, que hasta el día de hoy son los que visten de blanco y negro y son de los askenazis, o sea, provienen de la Europa oriental, y toda esa tradición que nosotros vemos en las películas, ¿no? Está marcado con el contexto hasidín, del estudio constante, del rabí, con la barba bien grande, pero leyendo mucho. Ese contexto nace para la época del 1700. Todavía se conservan algunos escritos, y como ellos son tan conservadores, lo que los hasidín decían era, lo que usted tiene que hacer es leer la Torá. O sea, los libros no eran interpretación, sino era un estímulo para que usted leyera la Torá. Porque ellos decían, allá hay un rabí que lo vamos a ver ahorita, vamos a ver los nombres de los grandes rabí, decían, estudiando solamente la Torá, tú puedes acercarte a Dios. Y todo hombre y todo ser humano se acerca a Dios. Y el autor dice, entre comillas, cuando hace este comentario, que para la época esto era una declaración extremadamente de vanguardia, muy moderna. Y ellos no saben cómo este judío, cómo este rabino ortodoxo podía declarar eso, porque le estaba abriendo las puertas a la humanidad, cuando ellos en ese contexto, en ese momento, estaban un poquito cerrados, de acuerdo a las persecuciones que ya habían sufrido. Los ortodoxos en el día de hoy lo componen como el 10%